Ok, entonces vamos a Levíticos 14, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 10. Levíticos 14, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifique 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la vecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, rará todo su pelo y se la lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo, presten atención, tomará 2 corderos sin defecto y un cordero de un año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un lob de aceite. Aquí lo que estamos viendo y lo que estamos mirando es todo un proceso de una situación que se presenta, ¿cierto? En este caso específico, y estamos hablando de Levíticos, que es todo lo que se debe hacer para uno prepararse para estar con el Señor. Recordemos que Levítico no es exclusivamente para los levitas, sino que es la instrucción que Dios da para su pueblo, para cuando estemos con Él, para poder estar con Él, para estar en santidad, ¿cierto? Por eso dice que ese es el llamado que Dios hace a nosotros para que podamos hacer el debido proceso y hacer las cosas como se deben de hacer. Bienvenido, Oli. Me imagino que estás con Luisita. Janet, ¿estás con Julito? Hola, Sí, buenas tardes para todos. Sí, señor, es que él no se pudo conectar, pero aquí estamos. Ok, no hay problema, ¿no? Era para... Gracias. Me lo saluda, por favor. Ok. Don Oli, doña Luisa. Ok, entonces vamos a la presentación. Yo quiero compartirles una presentación que hice con la ayuda de la inteligencia artificial. Vamos a ver cuál es esta. Ay, espérate. Deme un segundito, por favor. Así es esto. Ok. Entonces aquí vemos esta, la de compartir. Ok, ¿están viendo la presentación? sí señor. Ah, pero así ya. Ok, perfecto. Voy a quitar aquí esto. Cualquiera que quiera hacer alguna intervención, simplemente abre su micrófono y abre porque no los estoy viendo y quiero que nos concentremos en este tema. Muy bien, la Parashá Mesorá y yo viendo como poniendo un título que sea más actual, no tanto actual en el sentido de que esté desactualizada las que tiene, sino más bien manejándolo en nuestro contexto, porque ya hoy en día entre nosotros no hay personas leprosas, digámoslo así, ¿cierto? Como se ve inicialmente, sino que definitivamente la persona que era leprosa, según el pensamiento bíblico, era una persona que estaba muerta en vida, era una persona que estaba separada. Entonces, por eso coloqué de muerte a vida en Machía, porque definitivamente en Él tenemos la esperanza de vida eterna. En Él tenemos, porque Él es el primero en resucitar entre los muertos, y si es el primero, venimos después nosotros, los que hemos creído en su obra y hemos abrazado la palabra. Entonces, la paracha nos sumerge en el profundo simbolismo de la purificación espiritual.
basada en este Levíticos capítulo 14 del 1 hasta el 15:33, explora el significado de Sara, erróneamente traducida como lepra, pero que en realidad representa una impureza ritual que separa al individuo tanto de la comunidad como de la presencia divina. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar durante todo el estudio de esta tarde. Yo quiero que me acompañen en aquellos que tienen de pronto el número Strong y miremos específicamente para que hagamos una relación. Me parece importantísimo que tengamos bien claro esto. Cuando se está hablando en el versículo 2 de Levíticos 14, habla de Sara, ¿cierto? Cuando se limpiare. Esa palabra limpiare aparece en el Strong 2893. Resulta que esa palabra que es tará, como aparece acá, no sé si aparece acá, no, aquí no aparece, más adelante aparece. Esa palabra significa, ¿cierto? Purificación ceremonial, pureza moral, expiación, purificación. Resulta de que tiene una raíz, un connado, perdón, el H2889, que es el mismo que es Tahor. Recordemos que Tahor es puro, sentido físico, pureza ceremonial, que tiene que ver con lo que aparece en Levíticos 11, lo que son Tahor, es decir, que son compatibles con Dios, que están en orden según lo que Dios ha establecido. O sea que esta palabra Tará, que está diciendo en español limpiare, es un proceso de volver, de organizar lo que veíamos hace 8 días del embarazo de la mujer, organizar, o sea, está algo en desorden, hay que organizarlo, hay que organizarlo. Entonces, aquí lo que está buscando es que haya una restauración, que vuelva a ser compatible con Dios, compatible con Dios. Y también entendamos que cuando está hablando de rehabilitación, ¿cierto? Que es Torah, Torah o en español limpiare, es mirar también cuando algo no es limpio, es algo que es tamé. Y tamé tiene una palabra que es tumá. No sé, aquí voy a escribir por acá para que ustedes tomen nota en el chat. Voy a escribir en el chat, voy a escribir la palabra tumá, la voy a escribir en hebreo y voy a escribir por ahí derecho el strong. El strong es el H2932. Ahí se la acabo de compartir. Tumá. ¿Qué es tumá? Lo que no es compatible con Dios. O sea, lo que está en desorden. Resulta que esa palabra tumá tiene también un connado que es el H2930, que viene a ser tamé, tamé. O sea que parece Tahor y tamé. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es compatible con Dios, lo que no es compatible con Dios. ¿Qué es lo que es compatible con Dios o que está ordenado según lo que Dios ha establecido? Es Tahor. ¿Qué es lo incompatible? El desorden, tamé. Entonces aquí estamos viendo que hay un ritual donde una persona tiene una manifestación, donde hay un tema físico, pero ese problema físico es mucho más profundo. Hay un tema más profundo, hay un tema desde adentro. Si ustedes se fijan, en estos días que les he enviado en la cuenta del Homer, se está hablando mucho de eso, o les hablo mucho de eso, del interior. ¿Cómo está mi interior? Porque mi interior tarde que temprano se refleja en lo exterior, ¿cierto? Va a prevalecer. Entonces, cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de Tumá, hay una palabra que se llama en hebreo Ab. La voy a escribir acá. Ab significa padre o fuente,
padre o fuente de Atuma, Tuma, como lo estoy diciendo ahí, lo que está, ahí le mandé otra, Atuma significa padre de inhabilidad, padre de inhabilidad, inhabilidad, padre de inhabilidad. Entonces, o sea, una persona cuando tenía con lepra, era una persona que estaba muerto en vida. Y esa persona estaba muerta en vida, era prácticamente incompatible con Dios. O sea, un cadáver no es compatible con Dios. Es decir, con la vida. Todo el que tuviera lepra, sará, es considerado un cadáver. Era incompatible con Dios. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Dónde le podemos leer? En Mateo 22. Me parece importante que tengamos bien claro esto para que podamos entender la enseñanza. 22:32. Mateo 22:32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este es el caso, ¿cierto? De Mateo 22, cuando el Señor, cuando miramos en Mateo 22, es la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Es la resurrección de Lázaro. Creo que si no estoy mal. No, no, están hablando de la resurrección, perdón. Pero anteriormente, no sé si de pronto anteriormente usted me ayuda, bueno, ya ha pasado lo de Lázaro, pero aquí está hablando específicamente de la resurrección. O sea que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Esto me lleva a mí a entender que Dios es el más interesado que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dios es el más interesado que nosotros no quedemos, ¿cierto? Con esa limitación de que cuando morimos cesa nuestro cuerpo, o sea, duerme. Si hemos muerto en Él, hay resurrección. Esa es la verdadera esperanza en nuestras vidas. O sea que lo que estamos viendo acá, inicialmente en Levíticos, es que este proceso, este debido proceso que se está haciendo de cuando tenía una persona lepra que era considerado muerto en vida, era prácticamente pasar de la muerte a la resurrección. O sea que está mostrando una sombra de lo que verdaderamente viene a ser el Señor para nuestras vidas, para nuestras vidas. Entonces, vamos nuevamente a la presentación. Paralelo a esto, o dentro del tema, porque ya diríamos nosotros, bueno, yo no tengo, ya no hay personas con lepra en este momento a nuestro alrededor. Yo no conozco la primera, ¿cierto? No conozco la primera. Pero también viene un caso que llama mucho la atención. En Segunda de Reyes, capítulo 5, 20 al 27, nos muestra cómo la codicia, ojo, actúa como una lepra espiritual que impide experimentar la vida eterna en Mashiach. A través de este texto, vamos a mirar, ¿cierto?, el camino de la muerte espiritual a la vida plena que solo Mashiach puede ofrecer. Es decir, aquí vamos a ver el caso y lo vamos a estudiar, es cuando Eliseo, ¿cierto?, eh, hace el proceso con, con Naamán, ¿cierto? Ustedes recuerdan de pronto de Naamán, ¿cierto? Eliseo y Naamán, cuando le dice que se sumerge 7 veces en el agua y le quita la lepra. Pero va a pasar algo interesante. Entonces vamos, lo que significa Mesorá. Ya lo acabamos de leer, Levíticos 14:2. Significado literal, Mesorá significa el que tiene Sará, una condición mal traducida como lepra en muchas versiones bíblicas. Dimensión espiritual. La Torá no trata solo de una enfermedad física, sino de una impureza espiritual
profunda que afecta la vida, que afecta la vida. Hay una afectación física. Consecuencia social. El Metzorá era tratado como un muerto viviente aislado, sin acceso al campamento, sin comunión con Hachel ni con el pueblo. O sea que este proceso no era simplemente médico, sino profundamente espiritual, simbolizando el retorno de la muerte a la vida. Era un tema supremamente profundo. Ahí muestro lo que les compartía ahorita. Entonces, hagamos la diferencia entre Tará y Tumá, perdón, son estados espirituales opuestos. Es decir, lo que está ordenado o que es compatible con Dios y lo que está desordenado que no es compatible con Dios. Dice aquí el texto, la Torá nos enseña meticulosamente a distinguir entre estos dos estados espirituales porque comprende la diferencia el comprender la diferencia es fundamental para mantener la santidad tanto individual como comunitaria. Esta distinción trasciende lo físico y revela la importancia de la pureza interior. En otras palabras más sencillas, uno definitivamente sus reacciones, sus comportamientos muestran lo que verdaderamente está dentro de mí, ¿cierto? Y ese es el proceso que cada uno de nosotros vivimos. Pero en últimas es entender de que si Dios está con nosotros y hay esos errores, pues inmediatamente debemos buscar hacer el debido proceso, la respectiva restauración y recuperar la comunión con Dios, la comunión con Dios. Entonces aquí vemos, aquí vemos el ritual de paso de muerte a vida. No lo vamos a estudiar a fondo porque pues igualmente si usted quiere y debe hacerlo, pues es la invitación que se lea todo Levíticos 14 y Levíticos 15. Ahí habla todo el ritual, todo el debido proceso de lo que se hacía con una persona que tenía lepra, ¿cierto? Y que sabía que había una connotación o un tema espiritual. Entonces lo primero que se hacía era un diagnóstico. El sacerdote examinaba al que tenía lepra para confirmar su condición de impureza. Después de eso había un sacrificio, se realizaban ofrendas con aves, sangre y aguas como símbolos de purificación. Después venía una unción, el aceite se aplica como señal de restauración y consagración. Recordemos que el aceite significa sometimiento a la palabra de Dios. Aceite significa sumisión, sometimiento. Y pues viene una reintegración. El purificado regresa a la comunidad y a la presencia divina. O sea, el debido proceso. Por eso, entre nosotros, si hay situaciones pendientes, asuntos por tratar, debemos de tratarlos, porque eso pierde la intimidad, eso pierde la comunión, eso distancia la presencia de Dios en medio de nosotros. No pueden haber divisiones, no pueden haber entre nosotros asuntos no resueltos, sino siempre buscar siempre el arreglo, siempre el debido proceso, siempre los testigos, siempre la restauración, siempre el vivir verdaderamente en armonía. Eso es lo que nos enseña también esto a nosotros. Entonces, aquí dice, todo el proceso de Mesorá simboliza una restauración espiritual. Cada elemento del ritual, el sacrificio, la sangre, el agua, el aceite, las aves, apuntaba proféticamente a Machía, quien declararía, yo soy la resurrección y la vida. Por eso en estos tiempos Dios me ha tenido mucho con ese tema muy claro, más que yo, más que ustedes, más que cualquiera. El Señor es el más interesado en que nosotros no estemos determinados por este mundo, por nuestras limitaciones, por nuestro pecado, por nuestras groserías, por tantas cosas que cada uno manejamos, sino que Él quiere, ¿cierto? Que pasemos de muerte a vida, pero que verdaderamente la tengamos, la tengamos. Entonces, aquí lo está mostrando. Ahora, este simbolismo se completa en las palabras, el que cree en mí tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Mostrando cómo el ritual antiguo prefiguraba la obra redentora de Mashiach. O sea, siempre, recordemos siempre que estamos buscando en cada palabra, en cada espacio de la escritura a Mashiach. El Señor siempre está ahí presente, siempre interesado en guardarnos. Entonces vamos a entrar, y ese es el tema que quiero
nos concentremos un poquito. Concentremos un poquito. Gehazi, no sé si lo leí bien. Gehazi, él mesoraba por codicia, o sea, tuvo lepra por la codicia. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos allá, vamos a leerlo, ahí sí les voy a pedir el favor, si alguien nos colabora, vamos a leerlo entre varias personas porque siempre es larguito. ¿Quién quiere iniciar? A ver, exactamente son 27 versículos. Si leemos de a 10 versículos nos rinde más. Betty, tú podías leer los primeros 10 versículos. Eh, ¿Quién más nos ayuda del 11 al 20? ¿De cuál, Yo, Mauro? Carmencita. ¿Cuál versículo? ¿Del qué? Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 10. Listo. Carmencita, tú puedes leer del 11 al 20. el capítulo 5, Sí, Segunda de Reyes 5, ¿sí? del 11 al 20. Y Angelita, del 20, del 21 hasta el final, que es el 27. ¿Qué vamos a leer acá? Una historia que de pronto algunos la conocen, no la conocen, pero aquí hay un caso de lepra. Y ese caso de lepra lo muestra la escritura, específicamente en el tema de la codicia. Y eso me muestra a mí que hay situaciones en mi vida que no he tratado de pronto con Dios o que no soy consciente de ellas y me puede a distanciarme de Él o distanciarme de los demás. Y puede que no tenga físicamente lepra, pero la lepra, lo que hemos visto, es algo que me inhabilita para estar con los demás. Y es algo que me inhabilita para estar en comunión con Dios. Entonces vamos a leer esta historia y vamos a prestarle mucha atención entre el versículo 20 y el 27, ¿cierto? A pesar de que tiene muchas otras enseñanzas. Pero vamos a enfocarnos específicamente en del versículo 20 al 27. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leerlo todo el capítulo e iniciamos con Betty. ¿Listo? Muchas gracias, Betty. Tienes que abrir el micrófono. Y yo leyendo. Listo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual sería la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que en la tierra que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá
que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Listo, Bueno, sigue por favor, Carmencita, el del 11 al versículo 12. 20. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino al Señor. En esto perdone En esto perdone el Señor a tus siervos, que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Señor perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de la tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y Ok, siguió 21. Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la Metzorá de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él con Metzorá blanco como la nieve. ¿Cómo les parece esa historia? Alguien, me imagino que ya la hayan leído, ¿cierto? Algunos o todos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es de resaltar en el tema en este caso, la Metzorá o la lepra?
que le dio al siervo de Eliseo? La codicia del siervo. La codicia del siervo. Me me impacta mucho la actitud de Eliseo, ¿no? Muchas veces, Soraya, me impacta mucho la actitud de Eliseo cuando van ante el rey de Israel y dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy cierto? Entonces, cuando él se entera y dice, no, es que aquí hay Dios en los cielos y en la tierra, aquí hay de parte de Dios hay mensaje. Y este hombre, a pesar de que no era, y a través de influencia de sus siervos, obedece las 7 veces que se sumerge en el río Jordán. Y viene ese milagro, lo sana, hay una conversión, hay una restauración, ha pasado de muerte a vida, y él quiere recompensar eso con dinero, con un presente, y el profeta no lo acepta. Pero el siervo del profeta, me parece tremendo esto, cercano al profeta, viendo cómo el Señor usaba al profeta, comienza a decir mentiras, le dice mentiras a Naamán, le dice mentiras al mismo profeta, se dice mentiras él mismo, muestra su codicia y fuera de eso que hace lo que hace y trata de engañar nuevamente al profeta, pero el profeta, como el Señor le mostraba las cosas, y simplemente le pasa la lepra de Naamán, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. Entonces, no es un tema físico que de pronto hoy en día no es común entre nosotros. No sé si de pronto exista en algún lugar donde esté la lepra. La verdad no he investigado. Si usted de pronto lo sabe, pues qué bueno que nos lo pueda decir. Pero Pero, la lepra es diferente. La lepra por enfermedad es muy distinta, ¿eh? Produce señora, mutilación. Que la lepra como enfermedad transmitida por micobacterias es muy distinta. Puede producir mutilaciones y si hay alguna que compromete la piel y tiene lesiones blancas, pero eso es muy poco lo que se ve. Yo creo que he visto ok, una o dos en mi vida. ok, muchas gracias. O sea que este específicamente, que igualmente como lo definen, no es un tema tanto físico, sino más espiritual. Y ya cuando lo ubicamos aquí dentro de la codicia, ya tiene que ver más con nosotros, tiene que ver más con nuestras vidas, tiene que ver más conmigo, contigo, con todos nosotros. Y eso es lo que nosotros, y es la enseñanza o el atesorar de parte del Señor en en esta enseñanza de la Metzorá, ¿cierto? Es entrar a mirar todo esto que vive este hombre, que es todo ese proceso de la sanación de Naamán, la codicia de Gehazi, engaño y manipulación. Hay un engaño y una manipulación, ¿cierto? Porque es lo que hace él, es lo que hace este siervo de Naamán, de Eliseo, hay un engaño y una manipulación y usa el nombre del profeta para obtener riquezas. ¿Y la consecuencia cuál es? La lepra nada más se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que el caso de Gehazi en Segunda de Reyes ilustra perfectamente cómo la impureza espiritual, Tumá, Tumá, puede manifestarse físicamente. Su codicia lo convirtió en Mesorá, no por contagio natural, ojo, sino como consecuencia directa de su corrupción interior. Profundo esto y muy confrontador demasiado, revelando la conexión profunda entre la condición espiritual y sus manifestaciones físicas. Lo que siempre hemos dicho, ¿cierto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es aquello que tú y yo no podemos ver, pero que igualmente en el tiempo, pues por los frutos veremos y veremos verdaderamente qué es lo que hay en cada uno en particular, cada uno en particular. Entonces,
Para ir nosotros como aterrizando esto y vamos a mirarlo, la codicia según la escritura. El tema de la codicia, eso lo hemos tratado anteriormente. Y lo primero que vemos es la acumulación egoísta, atesorar con la intención de no compartir, contrario al espíritu generoso, el generoso del reino, ¿cierto? El mismo Señor, que es el reino manifestado en medio de nosotros, el reino de Dios manifestado en medio de nosotros. Yo no he venido a que me den, sino a darles. No he venido a que me sirvan, sino a servirles. Más bienaventurado dar que recibir. Habla de una generosidad, entendiendo dentro del pensamiento bíblico, que yo estoy bien cuando mi entorno está bien, ¿cierto? Cuando mi entorno está bien, o sea, es decir, yo debo buscar estar bien y también debo tener cuidado de cómo están los que están a mi alrededor, porque recordemos que nosotros somos el prójimo, ¿no? El que muestra la misericordia de Dios al que está cercano, el que está cercano. La idolatría material, ¿cierto? Poner la confianza en los bienes materiales y no en el Señor. El que confía en sus riquezas caerá, dice Proverbios 11:28. Y es algo que personalmente eh, le pido al Señor que, no, que me dé claridad a mí y les dé claridad a ustedes, que no dependamos de nada ni de nadie, sino que dependamos de Dios, que Dios a través de, ¿cierto? De personas, del trabajo, de una renta, de algo, el recurso que Él envía, no es de esa persona, no es la confianza en eso, sino en Él. En él es el que da las cosas. Él es el suficiente, porque Él es el que provee y Él es el que dispone, el que sensibiliza a personas para que a través de ellos haya un recurso para tu sostenimiento, pero que no se convierta en tu seguridad. Recordemos que la idolatría empieza cuando tú comienzas a darle poder a las cosas o a las personas. Ahí empieza la idolatría. Ahí empieza la idolatría. Otra codicia, según la escritura, es la barrera espiritual. Impide pasar de muerte a vida, siendo contraria al espíritu de Machía, quien vino a dar, no a tomar. Primera de Timoteo, a ver si, Vivi, te queda fácil leer este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10. ¿Sí está Vivi o no? Así sí está. Veo que de pronto no la está escuchando. Ok. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo Primera le de puedo leer, Timoteo. Mauro, si quieres. Dale, Primera de gracias. Timoteo 6, del 6 al 10. Sí, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fidelidad y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, muchas gracias. Mira lo tremendo acá, porque la escritura nos enseña a nosotros que, que la piedad debe ir acompañada de contentamiento. Recordemos que piedad es la búsqueda de Dios y no es para buscar para nuestros intereses ni para nuestros beneficios. Y aquí habla del contentamiento. Pablo mismo lo dice, ¿cierto? En Filipenses, si no estoy mal, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Nada he traído, nada me llevaré. Entonces, es entenderte que, según la escritura, la codicia es algo que nos puede en todo separar de Dios, nos separa de Dios.
nos lleva a poner más nuestro parecer a la verdad de Él. Y como somos tan convenientes, como somos tan inteligentes, entonces sabemos manipular y manipulamos muy bien. Pero no le va a pasar lo que le pasó al siervo de Eliseo, que él cree que lo está engañando, pero el engañado es él, porque el Señor está por encima de lo que yo piense, de lo que yo crea, de lo que yo oculte, de las intenciones mías, el Señor lo sabe todo. Entonces, hay una barrera espiritual, porque ese no es el pensamiento del Señor. Es más bienaventurado dar que recibir. Otra codicia, según la Escritura, es la corrupción interior, guardados de toda avaricia. Lucas 12:15, pues contamina el corazón y separa de la vida espiritual. El corazón se distancia, se endurece y se va atrás de otras cosas temporales, pasajeras, ¿cierto? Y nos deleitamos en lo que alcanzamos y resulta que levantamos nuestro pequeño castillo, nuestra pequeña seguridad, pero por ningún lado está Dios. Entonces, estamos pensando en nuestra seguridad, estamos pensando, estamos reteniendo más de lo que es y venimos a pobreza, ¿cierto? La codicia no es simplemente un deseo natural, sino una distorsión espiritual que interviene en los valores del reino. Mientras Mashiach ejemplifica la entrega y el sacrificio, en Filipenses es muy claro, yo no ve, haya en vosotros el sentir que hubo en Yehoshua HaMashiach, que siendo Dios se despojó a sí mismo y no escatimó ni reparó, él se entregó. La codicia representa el egocentrismo y la autosatisfacción, creando una barrera impenetrable para experimentar la verdadera vida espiritual. Una vida que verdaderamente es una vida libre, ¿no? Libre de condiciones, libre de límites, libre de temores, de miedos, porque esa codicia, pues nada lo garantiza. Es que uno se pone a mirar y ustedes y yo también he manejado negocios y manejamos muchas cosas, nada es seguro, nada es seguro. Ni los bancos es seguro, es que nada es seguro en esta vida, nada es seguro. Y si ponemos lo que dice Romanos capítulo 1, preferimos poner nuestra seguridad y adorar la creación en lugar de adorar al Creador. Y que Dios nos guarde a nosotros de eso. Dios nos guarde de eso. Miremos, hagamos un recorrido rápido, no lo vamos a quedarnos en detalles, pero si quiere tomar nota, lo puede hacer. La codicia a través de la escritura. En Génesis 14, Abraham rechaza los bienes de Sodoma, eligiendo vivir por fidelidad y no por codicia, estableciendo un patrón de rectitud. Recuerda cuando tuvo la situación con su sobrino Lot, que él cogió la llanura del Jordán, lo más hermoso, pero sus tiendas fue construyendo en dirección a Sodoma y Gomorra. En Levíticos 14, aquí lo estamos leyendo, ¿cierto? Es el propósito y lo que busca Dios es que nosotros no nos aferremos a cosas temporales, sino que nos aferremos y nos abracemos la eternidad y hagamos el debido proceso si hay situaciones por resolver en nuestras vidas. En el Evangelio, Yehoshua rechaza riquezas, vive en obediencia y da su vida por otros, contrastando radicalmente con el espíritu de codicia. En Hechos 5 hay un caso de Ananías y Zafira, codician y mueren por su hipocresía. ¿Recuerdan esa historia? Demostrando la gravedad de la codicia en la comunidad de fe. O sea, ¿qué necesidad tenían ellos de ocultar lo que estaba pasando? Estaba por encima de los apóstoles, estaba el Señor. En Apocalipsis 3:17 le dice a la iglesia, ¿cierto? Tú dices, soy rico, pero eres pobre, ciego y desnudo, revelando la autoengaño natural, perdón, revelando la autoengañosa naturaleza de la codicia espiritual, ¿cierto? Recordemos que ahí le está diciendo, ¿cuál es la iglesia? En 3:17, la 3:17, esa es la iglesia, la Odisea, ¿no? La Odisea. Entonces, tienen mucho, pero no, porque es para sus propios pareceres, y eso es lo que vemos hoy en día. Entonces, aquí vemos un recorrido rápido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura presenta un mensaje consistente sobre la codicia como una fuerza espiritual destructiva.
Este recorrido bíblico muestra cómo la pureza de corazón y el desprendimiento material han sido valores fundamentales en relación con lo divino a través de toda la historia de la Biblia, de la fe. Definitivamente el contentamiento, la gratitud. Es más, yo creo que ya la había compartido y lo compartí con mi esposa y no sé con mi hijo, no me acuerdo muy bien, pero con mi esposa sí, que se me hablaba sobre ese tema del contentamiento y la gratitud, del contentamiento y la gratitud. Porque a veces nosotros nos cuesta estar agradecidos, estar contentos, sentirnos satisfechos, no codiciando, ¿cierto? No pensando, ay, es que anteriormente, es que antes era mejor, es que cuando tenía, es que cuando hacía, no, es el aquí y el ahora, lo que Dios te ha dado, Dios es justo. Entonces, la limpieza completa en Machía ya viene algo hacia nosotros y es en forma integral, mis amados. No en forma puntual, ni que nos quedemos en el tema de que si hay lepra, no hay lepra, que si tengo codicia, no tengo codicia, de que si soy inseguro, soy seguro, de que soy envidioso, no soy envidioso, porque de ahí se desprende cualquier situación que tiene que ver con ese desorden, ese desorden. Y antes de leer este pasaje, se me viene a la mente, leamos Gálatas, recordemos Gálatas capítulo 5 donde habla de las obras de la carne y el fruto del Rúa Jacodés. En el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, en la palabra, en el poder de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Definitivamente los apetitos, ¿cierto? El tema de la codicia, este caso que vimos del siervo de Eliseo, que es algo que tiene que ver con nosotros cotidiano. Dios nos guarde y que eso nos domine, pero eso es parte de los procesos que cada uno vivimos. Pero también aquí va a comenzar a mirar y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que verdaderamente haya en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Rúa Jacodés, en mayúscula, no estáis bajo la Torá o la instrucción. ¿Por qué? Porque va mucho más allá. No es porque tú sepas, porque tú tengas, porque tú obedezcas. No es por la intervención directamente de Dios en tu vida y en mi vida. Esa es la limpieza que hace el Señor en mi vida. Es el proceso que Él sigue haciendo en cada uno en particular. Él sigue, Él sigue perfeccionando la obra que inició un día. La sigue perfeccionando. Nos sigue haciendo cada día más conscientes. Lo que yo compartí esta mañana. Tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Tenemos que tener claridad por qué creo lo que creo. No porque me lo dijeron, sino porque yo lo vivo y lo puedo verificar y evidenciar en la escritura. Con responsabilidad, con honestidad. Entonces, mire lo que dice el versículo 19. Ángela, levantaste la mano, cuéntanos. Mauricio, no entendí lo que dice el versículo 18, porque dice, pero si los guía el Espíritu, ¿no están bajo la Torá? Claro, O, porque es que no es que no estén bajo la Torá, sino que se rigen, o puede ser, hay dos opciones ahí. O están bajo la ley oral, ¿cierto? O bajo la Torá en el sentido de que yo cumplo la Torá, pero, pero no reconozco a Machía, porque lo que hace el Ruach HaKodesh, dos cosas en mí, me lleva a reconocer el testimonio de Yehoshua y segundo, abrazo la escritura. Pero si yo me quedo solamente en la Torá o en la ley oral, como lo pueden ver también ahí, ¿cierto? Porque está hablando de ley, puede ser la ley oral o la Torá no salva, la ley oral tampoco. El que verdaderamente me permite a mí que Él gobierne, que Él reine, es el que yo experimente, que el que me saca, el que me rescata, el que me quita esa lepra,
el que me pasa de muerte a vida es el Señor. Es lo que yo veo acá, es lo que yo veo acá. No sé si te Existe, ayuda, si queda claro o no queda claro. ¿existiría el concepto de la ley de la esclavitud o no? Porque veo que al principio comienza a hablar y dice libertad en Mashiach. Pero si tú dices, si tú lo vas a ver más arriba, si vamos a ver todo el contexto, está ¿Mm? hablando, mire lo que dice el versículo 3: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. O sea, usted puede tener la Torá, usted puede estar siguiendo la Torá, pero ¿hasta qué punto es pura Torá, pero no está el poder de Dios en tu vida? No está el Ruach HaKodesh. Donde el Ruach HaKodesh te va a llevar a tener un fruto en tu vida. No es tu esfuerzo, porque aquí va a mostrar lo que tú haces con tus manos y lo que hace Dios en tu vida. ¿Sí está siendo claro o no, Angelita? Perdón, pastor, es el que nos convence de pecado, el ¿Cómo, Espíritu de Romy? Dios, el Rúa en nosotros. El Rúa en nosotros es el que nos convence de pecados. Por eso dice que Exacto. nos guía, nos convence de no pecar. De pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? El poder de Dios. Es lo que tú quieres decir, Romina. ¿Cómo, perdón? Perdón, pastor. ¿Cómo? Lo que tú quieres decir que el poder del Ruach HaKodesh nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el poder de Dios en nuestras vidas. Exacto, sí. Ajá. Es el poder de Digo, Dios. No, no, es el esa, poder de Dios que, ajá. sí, lo escucho, perdón. Sí, sí, te escucho, te escucho. No, porque dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acá nos Am- habla de que somos, Él nos convence de no caminar, digamos, en la carne, no hacer las cosas, sino hacer bajo, o sea, de no caer en el pecado. Si estamos haciendo algo malo, Él nos convence, Él nos está como, estamos siendo guiados por el Rúa. A eso Amén, me refiero, amén, no sé. amén, así es. Así es, mira, escuchándote a ti, Porque es como usted decía, perdón, es como usted decía, podemos tener Torah, pero si no tenemos el poder de Dios, de nada nos exactamente, sirve porque eso, hacer, podemos tener mucho de la palabra, pero no del espíritu, del Rúa. así es. Y entonces no estamos siendo guiados por él. Amén, así es. Gracias, Romina. Vea, Ángela, me lleva inmediatamente a Lucas 24, a Lucas 24. Está la situación en Lucas 24, cuando el Señor ha resucitado y se le manifiesta a los discípulos. Y todo el tiempo, cuando se les presenta después de haber resucitado, no lo reconocen, número uno. Número dos, les habla de la Torah todo el tiempo, ¿cierto? Les habla de la Torah. Y después, ellos mismos dicen, se dan cuenta cuando parte el pan, ah, es el Señor. Y después Él se le presenta a todos. Cuando se les presenta a todos, en el versículo, en el versículo 43 de Lucas 24 dice, y Él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es decir, la Torá, en los profetas, ya te doy la palabra, Angelita, y en los salmos. Ellos sabían, el Señor les estaba recordando. Pero ahora lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea,
Definitivamente, si no está el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, si no está el depósito del poder de Dios en nuestras vidas, usted puede saber mucha escritura. Usted puede estar tratando de andar en la escritura, pero lo está haciendo en su fuerza, lo está haciendo en su capacidad. Y por eso va a mostrar acá en Gálatas capítulo 5 lo que es lo que tú haces y lo que hace Dios en ti. Cuéntanos, Angelita. Es que como que no me encajaba la reacción de ese versículo 18, pero aquí en la Nueva Torah Viviente dice, pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismos, entre paréntesis, obras de la ley. Ah, bueno, también está la otra, la que yo te Entonces, dije, claro, está esas dos. sí, mil gracias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Gracias, Angelita. O sea, queda claro, ¿cierto, Angelita? Sí, súper claro. Ok, ¿recuerdan cuando estudiamos nosotros la historia de un pueblo? La historia de un pueblo, estudiamos y mirábamos de que la Torah nos salva. Usted puede cumplir la Torah al pie de la letra, pero la Torah no te salva. El que salva es Mashiach. ¿Y quién te convence de eso? El poder de Dios en cada uno de nosotros. Es el poder de Dios en cada uno de nosotros. Por eso aquí en Gálatas, cuando empieza, dice, vea lo que dice el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son tan adulteras, todo lo que sale, ¿cierto? Que se convierte en un momento dado, digámoslo, en lepra, digámoslo en lepra. O sea, digámoslo, que se convierte en algo que nos impide tener comunión con Dios. Nos impide, no nos permite tener comunión con Dios. No nos permite, nos distancia. Lo que veíamos ahorita y analizamos, ¿cierto? Las implicaciones que trae el no estar el no estar conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, estamos en Mesorá o con lepra, como dice en español. Alguien escribió acá, vamos a mirar un mensaje. Mil gracias, María. María. Ah, no estar bajo la ley significa no estar bajo la penalidad de la ley. Ah, bueno, listo, sí, también, válido, válido. Doctor, El tema, sí, Juanca, cuéntanos. por aquí hay una versión que es el código real, Sí. el Nuevo Testamento textual hebraico. Dice, pero si sois guiados por el Ruach de Mashiach, no estáis entonces bajo el legalismo que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina. Mm, totalmente válida también. O Sí, sea, llámese que se tenga la Torah al pie de la letra, llámese que ya Él me redimió, lo que sea, pero el que salva, el que me muestra a mí, es el poder de Dios que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted puede conocer la escritura, usted puede tratar de vivirla, pero si no es el Señor, en vano vela la guardia. Tarde que temprano usted se va a reventar. Tarde que temprano nos reventamos, literal. Por eso viene y dice acá en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Y el 22, bueno, dice aquí al final del 21, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, ojo, del Rúa, ¿se dan cuenta? Es el poder de Dios en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. El fruto, el otro son obras de la carne. Es tu obra, pero el fruto del Rúa, en mayúscula, el poder de Dios, amor, gozo, paciencia, Mire lo que dice, contra tales cosas no hay ley que ponga al hombre, porque no se puede ir en contra, aquí lo aclara y aquí lo concreta. No se puede, no se puede
No, ¿cómo? No hay penalidad, no se está bajo la ley, bajo la ley porque no hay penalidad. Es como cuando yo entro a un lugar y dice no fumar, eso a mí no me afecta, yo no estoy bajo esa ley. Uy, yo no fumo. Exactamente. Y el tema es que aquí recordemos que Gálatas, es una carta escrita donde están los judaizantes, los que tienen que ser por obras. Si no hay obras, no se salvan. Es decir, si no se circuncidan, si no cumplen, o sea, están invalidando la obra de Mashiach. O sea, tú te puedes circuncidar, tú puedes andar con tzitzit, tú puedes celebrar fiestas, tú puedes comer alimentos según la Biblia, pero si no ha sido el poder de Dios que te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, si no has reconocido el testimonio de Yehoshua HaMashiach y a la vez le lleva y le capacita para abrazar la Torá, no eres salvo, no eres. Así de sencillo, así de sencillo. Qué dice en Filipenses? ¿Qué dice, perdón, Efesios? Efesios es muy claro, donde dice que, dice el versículo, el capítulo 2 el versículo donde dice que somos, vea, porque por gracia, versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, es decir, no de vosotros, sino es un don de Dios. Usted hubiera dicho, usted eres salvo por la Torá. No, no, la Torá habló de mí, pero el Señor es mucho más que la Torá. Ustedes saben lo que dice Juan al final, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, dice al final, al capítulo 21 versículo 25 dice, vea lo que dice aquí. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Yehoshua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Está hablando de Dios mismo, de la plenitud de Dios, que es infinita. Juan capítulo 21, versículo lo dice. O sea, si tú y yo no reconocemos el testimonio como lo dice en Apocalipsis, es que no, tenemos que tener cuidado porque entonces nos vamos a poner nosotros a reventarnos, ¿cierto? ¿Por qué el Señor hizo ese debido proceso del que tenía lepra con todo ese ritual, el paso a paso, y era verificado por el sacerdote y había un doble sacrificio? ¿Por qué? Porque era un tema trascendental, porque era un tema que solamente lo hace Dios, de pasarnos de muerte a vida, para ser incorporados. Fuimos injertados contra naturaleza al buen olivo. ¿Qué quiere decir eso? No es porque no te hayamos buscado, sino que Él lo hizo. Porque nuestra tendencia no es buscar, nuestra tendencia es no buscar a Dios. Esa es nuestra tendencia, dice la Biblia. No hay uno solo que busque de Dios. No hay uno solo. Busqué que hicieran vallado y no hubo solo que lo hiciera. Que hiciera vallado y no lo hicieron. Que se metieran en la brecha y no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Acaso Pablo buscó a Dios? Dios fue el que lo doblegó. Dios fue el que le perforó los oídos para que él entendiera. No fue la capacidad de Pablo, porque Pablo tenía Torá. Pablo tenía la Torá y tenía la ley oral y tenía la tradición de los ancianos. Era, mejor dicho, judío de judíos. Pero no lo había amanecido a Mashiach. No había amanecido a Mashiach. Y eso es lo que tenemos que llevar nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, es entender lo que dice Apocalipsis. Lo que dice Apocalipsis capítulo 7, creo que es 7 o 14:7, ¿no? No, 12:13. Miren lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio
de Yehoshua HaMashiach. ¿Cuál es el testimonio? Que es Dios mismo manifestado en medio de nosotros. ¿Cuál es el testimonio? Que Él cargó con nuestro pecado y Él mismo entregó su cuerpo, su corbán, porque es Dios mismo quien extiende su mano de misericordia y nos rescata del lodo cenagoso. Eso es sacarnos de la lepra y llevarnos a tener una piel limpia y resplandeciente, que son las obras de justicia, que es la intervención directamente de Dios en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y quiero ir terminando esta parte de aquí. Mm, Mauricio, señora, ay, me regala por favor el versículo Juan 21, ¿qué? Donde habla de Dios mismo, de Juan la de 21, Dios. Juan 21, 25, el último versículo del Evangelio de Juan. Nunca le olvide eso. Ajá. Ahí dice muy Bueno, clarito, gracias. porque es que Gracias. es que lo que se ha manifestado de la Torah es una partecita de lo que es de Dios. La partecita. Es una partecita chiquita, porque Dios es mucho más que la Torah. Él se disminuyó, Él se despojó. Y aquí lo dice, que no cabrían, ¿cierto? Los libros que se van a escribir de Él, no cabrían en el mundo. Entonces, por eso, yo aquí saco estas conclusiones de esta enseñanza. Empieza completa en Machía, y es entender que no somos nosotros, sino Él en nosotros. Vida eterna, habéis pasado de muerte a vida. ¿Quién lo hace? El Señor. Reconciliación, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Él mismo lo hizo, Él mismo lo entregó. Purificación, lávame más y más de mi maldad. Lo dice el Salmo 51:2, pero Tito 2:13-15 no lo vamos a leer porque ya se nos acabó el tiempo. Primera de Pedro 1:7-23, se lo vamos a leer mañana, confiando en el Señor a las 7 de la mañana. Entonces, para que lo tengamos bien presente, la codicia nos convierte en leprosos espirituales, separándonos de la comunión con Hachén y con la comunidad. Sin embargo, Machía es el único que puede purificarnos completamente, regenerando nuestro ser interior y transformándonos de manera radical. Esta purificación no es simplemente ritual, ojo, sino una transformación profunda que nos permite pasar genuinamente de la muerte espiritual a la vida eterna. El proceso que se simboliza en los rituales de purificación del Metzorah encuentra su cumplimiento perfecto en la obra redentora de Mashiach, en la obra redentora de Mashiach. Yo ahorita les voy a mandar el audio y les voy a mandar la presentación. Es eso, mis amados. Quería compartirles porque es entender de que no es por mí ni es porque yo lo haga, sino porque Él lo hace en mí. Y no es por lo que tú puedas hacer y lo que tú logres alcanzar, no. Que haya contentamiento, gratitud y que entendamos que Él es el que nos da esa vida y vida en abundancia. Que Dios nos guarde a nosotros de la codicia, que Dios nos guarde de pretender o buscar las cosas de Dios es para nuestro propio beneficio, no. Es mirar cómo nos ayudamos los unos a los otros y mantenemos esa comunidad entre nosotros y a la vez en la comunión con Él. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir.